todos muy bendecidos en esta mañana. La paz de Dios sea sobre todos vosotros, desde ahora y para siempre. Qué dulce es estar en su presencia. Cuán hermoso es contemplar su hermosura. Cuán precioso es contemplar su santidad. Estamos a cara descubierta ante su presencia. Amén. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, su versículo 35. Amén. El Evangelio de Juan, su capítulo 4, versículo 35 hasta el 42. Durante este mes de febrero hemos estado desarrollando la serie que lleva como tema El Kairos revela la visión. Ese ha sido el tema que hemos estado desarrollando durante el transcurso de este mes de febrero. Y hoy vamos a desarrollar el tema El Kairos cambia la visión del Cronos. Dígalo conmigo, el Kairos cambia la visión del Cronos. Juan 4:35 dice la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el cual es el nombre de Jesús. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Esta palabra es una palabra sumamente poderosa y bien puntual para lo que nosotros vamos a comenzar a desarrollar en el día de hoy. El Kairos cambia. El Kairos transforma la visión del Cronos. El Kairos cambia la visión del Cronos. Transforma la visión del Cronos. Porque al cambiar el enfoque del tiempo lineal, al cambiar el enfoque del tiempo cuantitativo, al cambiar el enfoque del tiempo medible, dice que lo cambia hacia el tiempo cualitativo, lo cambia hacia el tiempo oportuno o significativo. Mientras el Cronos se consume, se agota,
El Kairos revela el momento preciso para actuar. El Kairos convierte la rutina en oportunidades significativas. El Kairos convierte la rutina en propósitos divinos, en propósitos existenciales. De manera que cuando hablamos que el Kairos transforma el Cronos, esto significa que el Cronos se integra. No es que el Crono elimina, no es que el Kairos elimina el Cronos, sino que el Cronos se integra en el Kairos. El Kairos es ese tiempo oportuno que se manifiesta en el tiempo Cronos, es decir, se integra al tiempo Crono y convierte ese tiempo Crono en algo significativo, permitiéndole a uno vivir en plenitud, permitiéndole a uno vivir bajo una unción, bajo un momento, bajo un fluir completamente distinto, completamente diferente. Estoy poniendo esta base para lo que le voy a enseñar a continuación. ¿Por qué? Porque el tema es que el Kairos, ¿qué hace el Kairos? Transforma, cambia la visión del Cronos. Entonces, cuando hablamos de visión, visión es ver lo que todos ven, sin embargo percibir algo diferente. Eso es visión. Cuando uno percibe en nuestro tiempo cronológico algo completamente distinto, completamente diferente. Todo cambia cuando la visión cambia. Aunque nada cambie, todo cambia. La visión no cambia la situación, pero sí cambia tu percepción. Y cuando cambia tu percepción, aunque nada cambie, la verdad es que todo cambia. Porque todos tenemos el mismo tiempo cronológico, todos tenemos ese mismo tiempo lineal, todos quizás estamos bajo el mismo contexto, todos quizás estamos bajo el mismo sistema, todos quizás estamos viviendo en la misma ciudad, pero cuando tú recibes una visión, entonces, aunque cronológicamente el tiempo es el mismo, pero todo cambia. Porque la visión te muestra el propósito. ¿Están entendiendo eso? Aunque la visión no cambia la situación, pero cambia tu percepción. Y cuando la percepción cambia, entonces, aunque nada cambie, todo cambia. Esa es la verdad. Porque tú comienzas a ver las cosas desde una óptica completamente distinta. Tú comienzas a ver las cosas desde una óptica completamente diferente. ¿Y por qué, pastor, tú estás hablando de eso? Por lo que le voy a enseñar ahora en Juan capítulo 4, versículo 35. Porque hoy vamos a desglosar esos versículos que acabamos de leer. Me gusta, junto a ustedes, desglosar la palabra de Dios. Y hoy veremos cómo Jesús toma a un grupo de hombres. Y ese grupo de hombres tenía una visión cronológica. Tenía una vista del Cronos. Y el Señor lo que quiere es introducirlo a ellos a la visión del Kairos, de tal manera que tengan una visión nueva. Claro, ellos están acostumbrados a mirar, a contemplar lo cronológico como todos nosotros, pero el Señor quiere que ellos comiencen a ver cosas que nunca ellos habían visto, aunque todo el tiempo se estén fijando en el tiempo cronológico y en las cosas cualitativas y cuantitativas.
Pero el Señor quería que ellos tuvieran una visión completamente distinta. Jesús quería que ellos tuvieran una visión completamente diferente. Jesús quería que ellos pudieran tener una visión kairos dentro del tiempo cronos. Y fíjate bien lo que dice Juan en su capítulo 4, en su versículo 35. Dice la palabra: no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Ya están blancos para qué? Para la siega. Pero hay una palabra sumamente interesante y es: alzad vuestros ojos. Jesús le está diciendo a ellos: necesito que ustedes alcen vuestros ojos. Ahora fíjate en el texto, porque hay una conversación previa. La escena no comienza en el campo. La escena comienza mucho antes. Ellos estaban conversando con Jesús. Y por eso Jesús le dice a ellos: no decís vosotros, tiempo pasado, dando a entender que la conversación no comenzó ahí. Hubo una conversación previa. Y Jesús le dice: no decís vosotros, tiempos pasados. Y Jesús no le cita a Moisés. Jesús cita lo que ellos dicen, lo que los discípulos dicen. Entonces, fíjate bien que Jesús le dice: no decís vosotros, y cita lo que ellos dicen. Ahora, ¿por qué? Porque lo que el hombre repite revela cómo interpreta el momento. Ellos decían: faltan 4 meses. ¿Faltan 4 meses para qué? ¿Para qué faltan 4 meses? Fíjate bien en el texto de Juan 4:35. Faltan 4 meses. Aún faltan 4 meses. Esa expresión no es una expresión de incredulidad. Esa expresión es una expresión de una mentalidad formada por ciclos naturales. ¿Por qué? Porque en Palestina, entre la siembra y la siega, es decir, y la cosecha, había un intervalo de tiempo. Había un intervalo de tiempo esperado. Y hablar de 4 meses era la norma. Hablar de 4 meses era lo cronológico. Hablar de 4 meses desde una perspectiva o experiencia agrícola era lo correcto. En términos naturales, faltaban 4 meses. En términos cuantitativos, faltaban 4 meses. Pero lo natural no siempre alcanza la plenitud de Dios. Dígale al que está a su lado: lo natural no siempre alcanza la plenitud de Dios. Lo natural no siempre alcanza para leer lo espiritual. Mientras ellos hablaban del cronos, desde ya estaba operando el kairos de Dios. Porque si nosotros estudiamos el contexto, nosotros nos daremos cuenta que en esa ciudad había una mujer que vivía una vida como cualquier mujer promiscua, como cualquier mujer inconversa, una mujer que había sido abandonada, una mujer que estaba herida emocionalmente hablando, una mujer que necesitaba del Señor, pero que nadie le hablaba del Señor. Y mientras los discípulos estaban pensando en el tiempo cronológico, en el tiempo natural, ya Jesús
estaba pensando en el Cairo. Jesús estaba pensando que el tiempo de Dios había llegado no solamente para Samaria, sino para la mujer samaritana. Para la mujer samaritana. Históricamente esta mujer era una mujer rechazada, porque todo el pueblo de Samaria, contextualmente hablando, y no me voy a meter ahí porque eso me ocuparía mucho tiempo explicar eso, pero todo el tiempo de Samaria, todo el pueblo de Samaria, la ciudad de Samaria era completamente rechazada. La palabra incluso dice que los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Nadie quería a los samaritanos. Como hay ciertas razas hoy en día que nadie la quiere. No voy a mencionar ningún nombre de ningún país, pero todos ustedes saben que hay ciertas razas que la gente detesta, que la gente no la quiere en su país. Ahora mismo hay un problema de inmigración al nivel mundial, porque en Estados Unidos a ciertas razas no la quieren. En Europa a ciertas razas tampoco la quieren. Gloria a Dios. En el Medio Oriente a ciertas razas no la quieren. Eso no es un problema de ahora. Aquí en la República Dominicana, hello, ¿por qué repetir lo mismo? Pero aquí en la República Dominicana a ciertas razas tampoco la quieren. Gloria a Dios. Los judíos rechazaban a los samaritanos. Ahora, ¿por qué históricamente? ¿Por qué? Porque los samaritanos tenían una mezcla. No eran puros. Estaban mezclados con otra raza. Y según la historia, ellos estaban mezclados con los asirios. Según Segundo de Reyes, capítulo 17. Y por eso había esa disputa entre judíos y samaritanos. Por eso cuando Jesús llega a Samaria, que ve a la mujer samaritana tomando agua del pozo de Jacob, Jesús se le acerca y le pide de beber a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana se sorprende porque los judíos, que se creían una raza superior, no hablaban ni siquiera con los samaritanos, no saludaban a los samaritanos. Los samaritanos para el judío era su peor enemigo, es una basura. Y la mujer samaritana se queda perpleja y sorprendida y le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí agua, me pide de beber, siendo yo mujer samaritana? ¿Cómo es posible eso? Y ahí comienza una conversación. Porque cuando el tiempo de Dios llega, no hay diablo que pueda detener el propósito de Dios. Cuando el Cairo de Dios llega, no hay forma de detener el propósito de Dios. Y Jesús le dice: mujer, dame de beber. Porque si tú te dieras cuenta quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él y él te daría algo mucho mejor. Estoy parafraseando el texto para que entienda el contexto de lo que le estoy explicando en el día de hoy. Amén. Dame de beber. Y comenzaron a conversar. El panorama cambió. Y Jesús le dice: ¿tiene esposo? ¿Tiene marido? La conversación como que cogió
norte. Pero el Señor quería afectar su tiempo cronológico, porque esta mujer tenía por costumbre ir a buscar agua al pozo de Jacob. Y era una costumbre de aquel entonces. Todo el mundo iba al pozo de Jacob, era algo cronológico. Pero esta mujer estaba frente al Cairo de Dios. ¿Están entendiendo eso? Y ella dice: no tengo marido. En otras palabras, yo estoy disponible. Nazareno, estoy disponible. Y Jesús entonces le viene con el Cairo, le viene con la revelación profética y le dice: bien has dicho, no tengo maridos, porque 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene tampoco es tuyo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el que ahora tiene no es tu marido. Y entonces cambió la cosa, porque ella dice: wow, me parece que tú eres profeta, me has dicho toda la verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahí Jesús comenzó a hablarle de la palabra. Aquella mujer soltó el cántaro. Diga conmigo: soltó el cántaro. Ella dejó el cántaro. Y ese detalle no es casual. Dígale al que está a su lado: ese detalle no es casual. Porque ella, al dejar el cántaro, está diciendo con esto: dejo lo cotidiano, abandono lo cotidiano, porque me he encontrado con algo mayor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y aquella mujer corre a la ciudad y comienza a testificarle a la gente de la ciudad lo que el Señor había hecho en su vida, cómo se había encontrado con Jesús, el Mesías, y cómo Él había transformado su vida en cuestión de segundos o de minutos. Y la ciudad comenzó a salir, la gente comenzó a salir de las casas para escuchar a la mujer. El tiempo Cairo de Dios se estaba moviendo mientras los discípulos estaban en el crono pensando en 4 meses para que llegue la ciega. ¿Entienden el contexto? Así hay mucha gente que están esperando 4 meses donde ya Dios se está manifestando, donde ya algo se está cocinando en el mundo espiritual, donde ya algo se está cociendo en el mundo espiritual. ¿Están entendiendo eso? El movimiento espiritual ya estaba en curso. Ya Dios se estaba moviendo, ya Dios se estaba manifestando en Samaria. Pero los discípulos estaban vedados, los discípulos estaban ciegos, los discípulos estaban pensando en el tiempo cronológico. Pero ¿por qué me habla de siembra? ¿Por qué me habla de cosecha? Si no es el tiempo todavía. Todavía faltan 4 meses para que haya cosecha. Hello. Yo voy a evangelizar. Yo me voy a comprometer. Pero cuando tengamos el templo, cuando haya más espacio, todavía falta. Si tú no lo haces ahora, mucho menos lo vas a hacer cuando tengamos el templo. El tiempo es ahora. Hay que evangelizar. Hay que ganar a otro para Cristo. No nos cansaremos hasta que este lugar no explote aquí. Que la misma iglesia demande un lugar más espacioso, porque la gente no cabe. Mientras nos sintamos cómodos, que hayan sillas vacías, entonces no habrá crecimiento. Por eso es que Jesús le estaba hablando a sus discípulos de compromiso, de afectar lo cronológico, lo cotidiano, para que el Cairo de Dios se manifieste de forma inmediata. Amén. El movimiento espiritual ya había comenzado, ya estaba en curso. Pero los discípulos no podían percibir eso. ¿Por qué? Porque ellos no podían percibir eso. Porque estaban leyendo el momento desde el suelo. Desde el suelo. ¿Qué significa eso, pastor? Desde el suelo. Estaban pensando en el mundo natural.
Su visión todavía no estaba en lo espiritual. Ellos todavía estaban en el suelo, como dicen aquí, con los pies sobre la tierra. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Los pies sobre la tierra. En otras palabras, no sueñe, te dicen los incrédulos, pon los pies sobre la tierra, como diciendo, sal de esa burbuja. Si alguien te dice así, repréndalo en el nombre de Jesús, porque Dios no quiere que tú tengas los pies sobre la tierra. Dios quiere que tú tengas los pies donde Dios quiere que tú lo tengas. Eso se llama ocupar una posición en Cristo Jesús. Y cuando tú ocupas una posición en Cristo Jesús, el razonamiento humano ahí no cabe, porque desde el momento mismo en que tú razonas lo de Dios, entonces dejas de tener fe y tienes razonamiento. ¿Están entendiendo eso? Claro, para algunas cosas hay que tener los pies sobre la tierra, no me malentienda, pero para las cosas de Dios tenemos que tener la cabeza en el cielo y nuestros pies en la roca inconmovible que se llama Jesucristo. Dígale al que está a su lado, deja de razonar, deja de estar leyendo el momento desde el suelo. Por eso Jesús no les ordena a ellos a sembrar. No, Jesús no le dice a ellos que siembren. Jesús le dice a ellos primero que alcen sus ojos. ¿Qué le dice Jesús? Levanten la mirada. Le ordena a levantar la mirada. Jesús le dice a sí mismo en el versículo 35, alzad vuestros ojos. Entonces, en la tradición bíblica, levantar los ojos precede a la revelación. Es decir, antes de usted recibir la revelación, tiene que alzar los ojos. Tiene que alzar los ojos. Antes de Abraham recibir su territorio, el Señor le ordenó a Abraham, alza los ojos y mira toda esa llanura. Y luego le dice, a ti te daré toda esa tierra, tierra que fluye leche y miel, y a tu descendencia. Pero antes de Dios darle la promesa, le dijo, tienes que tener visión, alza los ojos. Si tú no alzas los ojos y te quedas con los pies en la tierra, en el suelo, nada va a suceder en vuestras vidas. Y el Señor te dice en el día de hoy, si aún tú todavía no has alzado tus ojos, el Señor nos dice en el día de hoy, alza vuestros ojos. Levanta los ojos. En una ocasión rodearon a Eliseo y su siervo Giesi estaba temblando de miedo. Pero Eliseo estaba tranquilo, porque sus ojos espirituales estaban abiertos, mientras que los ojos de Giesi estaban cerrados. Y estaba lleno de temor, de miedo. Pensaba que ese era su último día. Y Eliseo tuvo que clamarle a Dios y decirle, abre los ojos de mi siervo. Y oró por él. Y la palabra dice que sus ojos fueron abiertos. Y cuando los ojos de él fueron abiertos, él vio un ejército que estaba rodeando todo el campamento. Y ahí pudo entender que más eran los que estaban con ellos que los que estaban con el ejército enemigo. Y recibió tranquilidad. La misma elevación siempre precede al discernimiento. Dígale al que está a su lado, alza tus ojos. Y aquí ocurre lo mismo. Jesús, escucha bien esto, Jesús no cambia el tiempo cronológico, el tiempo sigue corriendo. Jesús ni siquiera cambia los campos siguen ahí igualitos. Jesús no cambió el campo. Jesús no cambió el terreno, el territorio. Jesús cambió el ángulo. Barahona sigue geográficamente en el mismo lugar,
o la han mudado a Barahona de un lugar geográfico a otro, sigue estando en el mismo lugar. Tú naciste biológicamente y encontraste a Barahona en ese mismo lugar. No la van a arrancar y la van a poner en otro lugar. Sigue siendo el mismo lugar. Gloria a Dios. Pero Dios lo que quiere es que tú cambies tu forma de ver. Dios lo que quiere es que tú cambies tu perspectiva. Porque si Dios te ha colocado en esta ciudad, es para que tú veas con tus ojos todo lo que Él te ha prometido. Dios quiere que tú cambies el ángulo. Amén. Porque el problema no era la madurez del campo, sino la percepción que tenían los discípulos. Si tú eres de aquellos que está pensando, ay, esta ciudad no avanza, ay, esta ciudad no, en esta ciudad no hay oportunidades, me tengo que ir de aquí, me tengo que mudar de aquí, tengo que crecer. Pastor, pon los pies sobre la tierra. Oh, hermana, pon los pies sobre la tierra. Entonces tú no estás creyéndole a Dios. Tú sabes la gente, la cantidad de gente que se han ido de la ciudad de Barahona a otro lugar pensando que es el lugar que le va a dar la provisión, y están pasando en esos lugares el Niágara en bicicleta. Por eso es importante alzar los ojos para discernir la voz de Dios. No vaya a ser que tú te muevas por impulsos naturales y carnales y echa a perder el propósito de Dios. Claro, nosotros creemos en los sueños, nosotros creemos en las visiones, nosotros creemos en la superación, en todo eso, siempre y cuando esté en armonía con lo que Dios te ha dicho a ti y con su propósito. Y Jesús quería cambiar la perspectiva de los discípulos. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar hacia el Cibao. Cuando uno va de Bonao para Santiago, uno observa de lado y lado la siembra de arroz, verdecita, con mucha agua, una tierra bendecida, y uno la observa de lado y lado. Eso era lo que los discípulos estaban mirando con sus ojos. Había mucho campo sembrado de trigo, pero no era tiempo de siega. Faltaban 4 meses. Y Jesús quería enseñarle algo completamente distinto. Y por eso le dice el Señor: tienes que mirar más allá de lo que tus ojos están mirando. Alza vuestros ojos, porque quiero mostrarte algo diferente a lo que tus ojos naturales están contemplando. No hay oportunidades, dicen algunos. No hay fuentes de trabajo, dicen otros. No hay ingresos, dicen otros. Pero Dios te dice: alza tus ojos para que tenga una perspectiva diferente. Y aún en esta ciudad tú puedas prosperar, puedas avanzar y puedas ser bendecido. Los que están prosperando aquí en la ciudad, escucha bien esto, los que están prosperando aquí en la ciudad, que tienen empresas exitosas aquí en la ciudad, edificios se están construyendo, muchos de ellos, es porque recibieron la visión y tuvieron una perspectiva completamente distinta, diferente. ¿Y por qué tú no puedes ser uno de esos también? Pero cuando nuestra mirada se mantiene en el cálculo humano, todo parece que todavía no es tiempo. Y a todos decimos: no es el tiempo. No es el tiempo, pastor. No es el tiempo, mi hermano. No es el tiempo, mi hermana. Y esa expresión, no es el tiempo, es una expresión de incredulidad, de falta de visión. Porque estamos profetizando desde que comenzó el año que este es el Kairos de Dios para ti. Es tiempo. Dígale al que está a su lado: es tiempo. Aunque tus ojos estén mirando todo lo contrario, es tiempo. No razone lo de Dios. Díselo al que está a su lado: no razone lo de Dios. No diga todavía no, porque es el tiempo de Dios para ti.
eleva tu vista, eleva tu visión. Cuando se eleva la visión, lo que parecía proceso se revela como cumplimiento. El Kairos no acelera el tiempo, revela que el tiempo de Dios ya alcanzó su punto. Y esa es la transformación. Amén. Samaria seguía siendo la misma ciudad. No cambió Samaria, cambió la altura de donde ellos estaban observando la ciudad. Diga, cambió la altura desde donde era observada. Y ahí comenzó la verdadera visión. Cuando Jesús le dice a ellos, alza vuestros ojos, Jesús le estaba diciendo a ellos, quiero que cambien su forma de ver las cosas. Y luego le dice, mira los campos. Después que le dice, alza los ojos, el Señor le dice, mira los campos. Después de elevar la mirada, Jesús le dice, mira los campos. En otras palabras, enfócate en lo que te estoy diciendo. Mira los campos. Jesús no lo invita a imaginar el futuro. Le ordena discernir el presente. Porque hay gente que se envuelven en una burbuja pensando en lo que va a pasar en el futuro, pero en el presente no están haciendo absolutamente nada. Si nosotros como iglesia nos envolvemos en una burbuja mirando cómo será la iglesia en el futuro, lo que vamos a tener en el futuro, lo que vamos a lograr en el futuro, cómo nos vemos en el futuro, y en el presente no hacemos nada, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a morir de viejo y no vamos a ver con nuestros ojos, no vamos a ver con nuestros ojos físicos lo que tanto hemos soñado. Porque estamos envueltos en una burbuja. Porque como Dios nos ha hecho tantas promesas, estamos envueltos en esa burbuja porque Dios nos ha hecho muchas promesas. Y nos envolvemos en esa burbuja. Y cuando estemos en el templo, en ese templo hermoso, adorando al Señor, las cosas van a cambiar. No, es en el presente ahora que tenemos que movernos. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que alcanzar las vidas para Cristo. Hay una ciudad que necesita a Cristo. Aquí en Barahona no hay ni siquiera un 10% de evangélico. ¿Tú estás entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, de cada 100 personas no hay 10 convertidas a Cristo. Y aquí en Barahona hay casi 200,000 habitantes en la ciudad. Y en el casco urbano, en Barahona, en la ciudad, hay casi 100,000 habitantes. Y si reunimos a todos los evangélicos de todas las denominaciones, no llegamos al diezmo de ellos, no llegamos al 10%. Porque a veces creemos, como vemos 2 o 3 evangélicos en la calle, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, pensamos que la ciudad entera está convertida a Cristo. No, hay un 90% que todavía necesita a Jesús. Amén. Por eso el Señor le dice, mira los campos. Le ordena Jesús a ellos a discernir el presente. Porque mientras ellos estén pensando en los meses, mientras ellos estaban pensando en esos 4 meses, Dios estaba produciendo las condiciones para que Samaria sea salva. Dígale al que está a su lado, nosotros como iglesia tenemos que dejar de calcular los meses. Ya el escenario Dios lo ha preparado para que Barahona sea salvo. Lo que pasa es que no nos queremos comprometer, preferimos acomodarnos en la burbuja, pensando en la burbuja y pensando a ver qué es lo que Dios va a hacer, cómo es que Dios se va a mover, cómo es que Dios va a proveer los millones que necesitamos para el templo. ¿Tú crees que Dios lo va a proveer con gente sentadita, acomodada, pensando en que todo va a aparecer por arte de magia sin movernos? Tenemos que salir de esa burbuja.
si no alcanzamos a otro para Jesucristo, si no producimos un movimiento de crecimiento, de multiplicación, el Señor no se va a mover, porque Dios se mueve cuando tú te mueves. Ahora yo te pregunto a ti, ¿usted cree que nosotros, que tenemos los pies sobre la tierra, vamos a pensar así ahora con los pies en la tierra, ¿usted cree que nosotros con los pies en la tierra somos capaces de sostener nosotros un templo con capacidad para 500 personas, con aire acondicionado? ¿De cuánto tú crees que va a llegar la factura energética? No nada más la factura. ¿De cuánto tú crees que va a llegar? No nada más la factura. ¿Cuánto tú crees que hay que pagarle a los empleados de la iglesia? Porque ya después que uno tiene una iglesia hay que tener empleados, personas que amanezcan ahí, guardianes que amanezcan ahí, y hay que darle un salario, porque en los templos hay cosas costosísimas. Hay aire acondicionado, equipo de sonido, luces, una empleomanía. Tenemos que tener secretaria y pagarle a la secretaria, personas que tomen el teléfono, porque es un ministerio organizado. ¿Y usted cree que nosotros, el grupo que está aquí, va a ser capaz de sostener el templo? Por eso es que Dios no es loco. Dios no pone cosas grandes en manos de muchachos, porque entonces vamos a quedar mal con el sostenimiento del templo, y vamos a tener entonces un museo cerrado ahí, que no es capaz ni siquiera de pagar la luz. Ah, bueno, pastor, ponemos paneles solares. Entonces sí, pero los paneles solares no se ponen ni con gloria a Dios ni con aleluya. Hay que hacer una inversión millonaria. Y ahora aprobaron un proyecto de ley en el Senado, donde aunque tú pongas paneles solares, tienes que pagarle al gobierno un porcentaje mensual, una cuota mensual, aunque tenga paneles solares. ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo? Díganle al que está a su lado: iglesia grande, compromiso más grande. Pero nosotros estamos en una burbuja esperando que Dios se mueva, que Dios toque los corazones, que Dios se manifieste, que Dios provea. Y no le estamos predicando la palabra a nadie. No nos estamos predicando la palabra a nadie. Sí, pastor, pero yo predico la palabra cada cierto tiempo. Tú predicas, pero no es cada cierto tiempo. Es todos los días. Todos los días. Todos los días. La iglesia primitiva predicaba a Cristo. Amén. Todos los días. Los discípulos estaban en esa burbuja. Faltan 4 meses, maestro, para la siega. Estaban acomodados, y ya Dios se estaba moviendo para que ellos evangelizaran hoy, no a partir de 4 meses. La cosecha no es a partir de 4 meses. La cosecha es hoy. Porque ya había una mujer que estaba predicando el evangelio en Samaria. Ya había una mujer que estaba testificando. Qué glorioso es cuando una mujer recibe la visión. Mira, una mujer es la cosa más poderosa en la mano de Dios. La mujer tiene más alcance que el hombre. ¿Tú sabías eso? En términos de multiplicación, la mujer siempre ha tenido más alcance que el hombre. Quienes traen la gente a la iglesia mayormente no son los hombres, son las mujeres. Porque el hombre todo el tiempo está ocupado, está en el trabajo. ¿Quiénes son los que dan célula la mayoría? Las mujeres. ¿Quiénes son las que se comprometen con el servicio? Las mujeres. ¿Quiénes están ahí, pastor, presentes? Las mujeres. El hombre todo el tiempo está trabajando, cuando no es una cosa la otra, cuando es un compromiso. Claro, siempre hay excepciones. Estoy hablando en términos ya porcentuales. La mujer siempre se compromete más que el hombre. Por eso Jesús le apareció aquí a la mujer samaritana, porque sabía que ella iba a ser el instrumento para que Samaria recibiera la palabra. Ya esa mujer había recibido revelación. La mujer estaba en el Cairo. Los discípulos todavía estaban en el crono pensando en 4 meses. Por eso me encanta cuando un nuevo creyente se convierte, le hablan a todo el mundo de Cristo, mientras que los discípulos que tienen años están esperando 4 meses. Ya tengo ya 10 años. Ya yo conozco hasta los mensajes que el pastor va a predicar.
Ya yo sé esta cosita que va a usar. Ya yo sé por dónde que viene. Pero tú eres muy experto en la palabra. Pero todavía estás pensando en los 4 meses. Estás pensando en el tiempo de Dios. ¿Cuándo es que va a llegar el tiempo de Dios? Y Dios te está diciendo hoy, 22 de febrero del 2026, que ya el tiempo llegó. No tenemos que esperar más tiempo. El tiempo llegó y el tiempo es hoy. Amén, hermanos. Diga conmigo, la mujer samaritana había recibido revelación. Ella dejó el cántaro, corrió a la ciudad y la ciudad comenzó a salir para escucharla. Mientras nosotros estamos pensando en 4 meses, los que andaban con Jesús, los que recibían enseñanza de Jesús de primera mano, estaban pensando en 4 meses. Esta mujer se encontró con Jesús, soltó el cántaro y corrió con la visión de forma inmediata. Amén, hermanos. Obviamente que Jesús, cuando le dice alza los ojos y ve en el campo, Jesús no estaba pensando en matica de trigo. El campo que Jesús le estaba diciendo a ellos no era trigo. Jesús le estaba diciendo que debían mirar esa región histórica que históricamente había sido rechazada. Él no estaba mirando el campo de trigo, estaba mirando el campo como un campo blanco llamado Samaria. Ellos necesitaban salvación y ellos históricamente habían sido rechazados. Era un pueblo rechazado. Los judíos rechazaban a los samaritanos. Para los judíos ellos estaban bien lejos. Era imposible que un samaritano alcanzara la salvación para la mentalidad judía. Es como muchos dominicanos que dicen: los haitianos no tienen a Dios, son un demonio. Yo he escuchado, oye, tristemente, yo he escuchado ese tipo de expresión: los haitianos son del diablo. ¿Y quién te dijo a ti que los haitianos son del diablo? El diablo creó gente. Lo que pasa es que heredamos esas expresiones que vienen de generación en generación. Por eso Hitler también despreció a los judíos y lo persiguió y le dio muerte a 6 millones de judíos. 6 millones de judíos. Dígale al que está a su lado: en nuestros corazones no puede caber el odio. Yo he predicado en Haití y he ido 4 veces a dar campaña evangelística en Haití. Y en Haití hay un pueblo que adora a Dios en espíritu y en verdad. Pero hay gente que por no entender el contexto dicen: no, esos haitianos no se convierten de verdad. Esa gente son diabólicas, tienen el vudú como religión. Y muchos de ellos adoran al diablo, a Satanás. No hay salvación en ellos. Tu visión es muy corta. En Haití hay un pueblo que adora a Dios. De hecho, las iglesias en el tiempo en que yo iba a Haití eran más grandes que las iglesias que hay aquí en la República Dominicana. La visión de ellos era mucho más expansiva que la nuestra. En otras palabras, yo no prediqué en iglesias pequeñas en Haití, eran iglesias grandes, enormes, una adoración tremenda. Y los pastores que me recibieron allá o que nos recibieron nos trataron con dignidad, nos daban lo mejor. Las mejores ofrendas las recibí yo en Haití, señores. Porque mi primer viaje misionero no fue a Estados Unidos, ¿no? Yo tengo ya 35 años o más predicando la palabra de Dios. Y mis primeros viajes no fueron a Estados Unidos, ni a esos países europeos o islas europeas. No, mi primer viaje fue a Haití, al vecino país de Haití. Y mi visión cambió de manera permanente. Gloria a Dios. ¿Tú me puedes creer esto? El primer conflé me lo comí yo en Haití. Yo nunca había comido conflé aquí en la República Dominicana.
Porque en ese tiempo nadie compraba conflé. Comer conflé era de rico. Estoy hablando del año 1994. En Barahona había una crisis, en el país había una crisis poderosa, fuerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Usted se acuerda cuando Salvador José Blanco dio queso? Un queso holandés, bien bueno. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Porque el país estaba en una crisis muy fuerte y casi ningún dominicano era capaz ni siquiera de comprar el queso para comer, y había que donar el queso. Este país ha tenido su momento de crisis muy fuerte y se levantó en el nombre de Jesús. ¿Y por qué Haití no se puede levantar? En vez de usted estar dando palabras y expresiones despectivas hacia los haitianos, ¿por qué no ora para que Haití se levante? A nosotros que nos conviene que Haití se levante y vuelva a ser una nación próspera y bendecida. Porque la libertad comenzó por Haití. Fue el primer país de América que fue liberado, fue en los haitianos. ¿Tú sabías eso? El primer país que se independizó fueron ellos, los haitianos. Diga conmigo, hay que cambiar la forma de pensar. El campo, dije, el campo no era trigo, era esa región rechazada. Ese pueblo que padecía distante. Pero ya ese pueblo estaba siendo preparado por Dios. Diga, estaba siendo preparado por Dios. Y por eso el Señor le dice: mira, alza vuestros ojos y mira el campo. Como diciendo, mira lo que ustedes han descartado. Lo que ustedes han descartado, yo lo estoy despertando. Yo lo estoy despertando. Casi siempre Dios escoge lo que no es para deshacer lo que es. Porque muchos latinos en los Estados Unidos también están siendo perseguidos y maltratados. Los inmigrantes ahora mismo a nivel mundial están siendo perseguidos en cualquier región del mundo. Pero Dios siempre escoge lo que todo el mundo rechaza para glorificarse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios estaba despertando a Samaria, porque el crono evalúa desde lo visible, mientras que el Cairo revela lo que Dios ya ha comenzado a trabajar. El Cairo revela lo que Dios ya trabajó en lo invisible. Y el texto confirma que muchos creyeron. ¿Creyeron a quién? Termina el texto. Creyeron a la mujer, pero también creyeron a Jesús. Pero el campo siempre estuvo allí. Lo que cambió fue la manera de verlo. Y ahí es donde la visión comienza a transformar, a cambiar. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Y el texto sigue diciendo: ya están blancos para la siega. Faltan 4 meses. Jesús decía: ya están blancos para la siega, porque Él no estaba hablando de trigo. Él estaba hablando de las almas. Él estaba hablando de las almas perdidas. Ellos decían: aún falta, porque estaban mirando desde otra óptica. Y Jesús le dice: no, ya todo está listo. Amén, hermanos. Las personas están allí recibiendo la palabra, porque hay una mujer que yo transformé, hay una mujer que yo toqué, hay una mujer que ya está predicando la palabra en Samaria. Ya los corazones están sensibilizados. La transformé a ella para que ella testifique. Ahora, cuando vayamos nosotros, entonces algo va a suceder, porque ya los corazones están sensibilizados. Amén, hermanos. Ya yo estoy en movimiento. La mujer dejó el cántaro, lo soltó, corrió a la ciudad y comenzó a decirle a la gente: venid y ved. Jesús está con sus discípulos. Ellos están pensando en 4 meses, y la mujer le está predicando fajada en la ciudad, diciendo: venid a ver, venid a ver, venid y ved. Conozco un hombre que me ha dicho la verdad.
Conozco un hombre que me ha transformado la vida. Conozco un hombre que me ha cambiado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y eso es Cairo, hermanos. Eso es Cairo. El Cairo no cambia la estación, revela el momento. Por eso el Señor le dijo: ya están blancos, el campo ya están blancos. Pero Señor, falta 4 meses. No, ya están blancos. Ellos pensaban que Jesús estaba exagerando, pero Jesús le dice: tienen que recibir discernimiento, tienen que pensar en lo que le estoy diciendo. No piensen en trigo. La cosecha no es agrícola. La cosecha era confesional. La ciudad tenía que confesar a Cristo como el Señor de sus vidas. Por eso el relato culmina diciendo: verdaderamente este es el Salvador del mundo. Léalo para que usted vea. En Juan 4, del 35 al 42, ¿cómo termina el relato? El relato termina: verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y todos, la ciudad de Samaria, casi completa, hermano. ¿Tú sabes lo que es eso? Casi completa. Se entregó a Cristo. Se entregó a Cristo. Pero los judíos lo rechazaron. Los judíos, que se creían una raza superior, rechazaron al Mesías. Lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y como no le recibieron, salvó a Samaria, la ciudad abandonada. ¿Cuántos dicen aleluya? Dígale al que está a su lado: ahí está el campo. Díselo: el campo está ahí. No se ha ido del lugar. El crono te manda a esperar. El Cairo te declara: llegó el momento de hablar de Jesús. Y cuando el Cairo se revela, lo que parece futuro se convierte en decisión presente. Así que dígale al que está a su lado: tiene que alzar los ojos. Alza los ojos. La siega está lista. El tiempo ha llegado. Este es el momento. El trabajo en la obra del Señor no es en vano. ¿Sabe por qué no es en vano? Porque el Señor te va a recompensar. Cuando tú predicas la palabra dice que el Señor nos recompensa. El Señor nos paga un salario. ¿Cómo, pastor? Sí. Juan 4:36. Búsquelo para que lo vea conmigo ahí. Fije sus ojos en Juan 4:36 y 37. Y con esto voy a concluir, porque no tengo el tiempo de explicarle así como se lo expliqué. Como le expliqué el versículo 35, no tengo tiempo para desglosárselo así, punto por punto. Ustedes saben que las enseñanzas siempre son extensas. No es igual que la predicación, las enseñanzas siempre son extensas. Por eso cuando Jesús le enseñaba a sus discípulos, hasta de comer le daba, porque pasaba el día entero enseñándoles sobre el reino. Y cuando Jesús le enseñaba a la multitud, la mandaba a sentar en la grama, porque son extensas. Cuando Pablo enseñaba, la gente hasta se dormía, muchos de ellos hasta se dormían. No es igual que una predicación, pero la enseñanza te forma. La enseñanza siembra una palabra poderosa en tu espíritu para que tú la pongas en práctica. La enseñanza quizás no te motive tanto como la predicación, pero sí crea un fundamento, una base. Además, aquí no hay gente inconversa para predicarle. La predicación es para los inconversos. La enseñanza es para los discípulos. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la visión Kairos? Juan 4:36 y 37 dice:
Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Nota que Jesús no está hablando del que siega en el campo, que recibe un salario. Acuérdese que ya el Señor le dijo previamente antes, alza otros ojos. Mira lo que te estoy enseñando desde una óptica del Kairos, no del crono. Desde una óptica diferente. Amén, hermanos. De manera que el salario al que Jesús se está refiriendo no es el salario de los jornaleros que trabajan en el campo cuando están segando el trigo, sino de los que siembran la palabra, de los que evangelizan. Por eso al que evangeliza nunca le va mal. Dios siempre le provee, porque Dios tiene un compromiso con los ganadores de almas. Díganle al que está a su lado: Dios te compromete. Díselo: Dios se compromete con los ganadores de alma. Por eso la palabra dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y el otro es el que siega. El que siega recibe salario. Y eso es un término metafórico que significa que quienes trabajan en la obra de Dios evangelizando obtienen recompensa espiritual inmediata y eterna. Aparte de que no le va mal en la vida, también reciben recompensa inmediata y eterna. Amén, hermanos. Es decir, reciben satisfacción por ver a las personas recibir a Jesús como su Señor y como su Salvador. Ese es el salario, es el fruto de vida eterna y el gozo compartido por el que siembra el mensaje. ¿Cuántos dicen aleluya? Para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Amén. Tanto el que siembra como el que siega reciben esa satisfacción de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo lo reconoce cuando dice: Pablo sembró y Apolo regó, pero el crecimiento lo trajo Dios. Y más abajo dice que tanto el uno para con el otro tendrán su recompensa. Dígale al que está a su lado: cuando tú trabajas para la obra de Dios, tú vas a recibir recompensa. Tú te vas a gozar cuando la gente venga a los pies de Cristo. Amén. Y esta frase subraya que el esfuerzo, porque hay un esfuerzo que hay que hacer, porque no es fácil uno dejar sus tareas seculares para evangelizar, porque tú tienes que planificarte. Para tú evangelizar tienes que planificarte, porque si no, nunca lo harás. Tienes que hacer una reorganización de tu agenda, porque si no, el tiempo de que nunca te va a dar. Entonces tienes que organizar tu agenda para evangelizar, para predicarle a alguien, para hablarle a alguien de Jesucristo, para hablarle a alguien del Señor. Entonces, cuando usted se esfuerza en la predicación del mensaje de Dios, esto va a tener un impacto eterno y va a traer a tu espíritu alegría. Trae alegría tanto al trabajador como a Dios también, porque la palabra dice que hay gozo en el cielo cuando una vida nace de nuevo. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo, hay una fiesta en los cielos. Así que dígale al que está a su lado: comprométete con la visión de Dios. Comparte el evangelio del reino de Dios. El trabajo tiene que ser colaborativo, donde todos estemos involucrados, ya sea plantando la semilla o recogiendo la cosecha. Todos recibimos el mérito del Señor y éxito y gozo al final de la jornada. Tenemos que trabajar de manera conjunta, de manera organizada, para ver resultados efectivos.
Así que dígale al que está a su lado, tenemos que sembrar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El Señor te trajo a su reino, es para que tú des frutos, es para que te multiplique. Sal de esa burbuja y comienza a predicar la palabra de Dios. Salgamos de esa burbuja y comencemos a anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén, hermanos. Que en el próximo culto haya que buscar silla para que la gente llegue y se siente. Pero es un trabajo que debe ser constante. No cada cierto tiempo, es constante. Yo sé que no es fácil. Yo sé que hay que esforzarse. Incluso Jesús lo dice en la palabra, que cuando llegue a una ciudad y alguien te cierre la puerta, sacude los pies y sal de esa casa o de esa ciudad. Porque si a ustedes lo rechazan, a mí también me estarán rechazando. Eso significa que habrán personas que no te harán caso. Habrán personas que te van a cerrar la puerta en la cara. Habrán personas que van a mostrar poco interés. Habrán personas que te van a coger de relajo, entre comillas, diciéndote yo voy el domingo y nunca va y nunca viene. Pero tienes que seguir persistiendo. Eso no te puede desanimar. Eso es parte de lo que Jesús dice en la palabra. Hay que esforzarse. Hay que forzar a la gente a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y muchos entran por ella. Pero esa puerta es una puerta de perdición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor en el día de hoy nos está diciendo: alza vuestros ojos. El Cairo cambia la visión del Cronos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son bien malos. Proponte en el mes próximo, en el mes de marzo, porque ya este mes está terminando. Proponte en el mes de marzo por lo menos ganarte una vida para Jesucristo. ¿Cuántos se comprometen conmigo a ganarse una vida para Cristo en el mes de marzo? Mira, menos del 10% de la congregación. Tienes que asumir el compromiso, la responsabilidad. Entonces tú quieres que Dios se comprometa con tu negocio y con tus asuntos, y tú no quieres comprometerte con el negocio de Él. El negocio de Dios no es otra cosa, son las almas. ¿Tú sabías eso? El negocio de Dios son las almas. Nosotros debemos dejar muchas de nuestras programaciones a un lado para evangelizar, para predicar, para hablar de Jesús. Tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que compartir con otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Acuérdese cuando usted se convirtió a Cristo, que al otro día usted salió a testificar lo que Dios había hecho en su vida. Cómo el Señor transformó su vida. Cómo el Señor cambió su vida. Los discípulos estaban bien acomodados. Pensaban en cosechas naturales. Y Jesús le estaba diciendo: van a salir de esta burbuja. Ya yo le enseñé la palabra. Ya he durado 3 años sembrando en ustedes el reino de Dios, sembrando en ustedes la palabra. No quiero que se acomoden. Ustedes están llenos de palabra. Ya están listos. La siega está lista. Faltan 4 meses. No es de eso que estoy hablando. No se hagan los locos. No es de eso que estoy hablando. Hay que salvar a la gente que está abandonada. Hay que salvar a la gente que ha sido pisoteada. Hay que salvar a lo que nadie quiere. Hay que ir en rescate de los pobres, de los necesitados. Hay que ir a los hospitales. Hay que ir a las cárceles. Hay que meterse en los barrios. Hay que meterse también en la ciudad, en los parques, donde quiera. Hay que hablar de Cristo en el trabajo. Hay que hablar de Cristo en la escuela. Hay que hablar de Cristo en la universidad. Hay que hablar de Cristo. Hay que hablar de Jesús. Hay que hablar de Jesús. Cambia tu forma de ver las cosas. Hay alma que salvar. Hay alma que salvar. Hay alma que salvar. Amén, hermanos. No espere que haya una programación de evangelismo para tú salir a evangelizar. El mejor resultado es cuando usted sale
por su propia cuenta y le predica a otro y le habla a otro de Jesús. El evangelismo oikos es el evangelismo que más resultado da. Ya lo hemos comprobado. No es que no se hagan los otros evangelismos, son efectivos también, pero el más efectivo es el evangelismo oikos, cuando usted le habla a alguien de Jesús. Amén. Algunos van a perseverar y otros no, porque así mismo es el reino de Dios. Acuérdese que de 4 semillas solamente una cayó en buena tierra y dio su fruto al 60 y al 100 por 1. Las otras 3 se perdieron. De cada 4 vidas hay una que va a perseverar y hay 3 que se van a extraviar, porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Están entendiendo eso? Dígale al que está a su lado: no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Que tiene misericordia. Debe comprometerse con el reino de Dios y el próximo mes de marzo gane a otro para Cristo. La iglesia y todos los ministerios que están en la iglesia deben enfocarse en la tarea de evangelizar, de ganar a otro para Cristo, de hablar de eso en cada reunión. En cada reunión hay que persistir. Hay que persistir, porque el Señor mira desde el cielo y dice: pero ellos siguen siendo, están cómodos donde están. Ahí sobran muchas sillas que llenar. ¿Y para qué quieren un lugar más espacioso? El Señor no quiere complicarnos la vida a nosotros. El Señor no quiere darnos un lugar que nosotros no podamos costear. Amén. Es como que el Señor ahora mismo te diera un Mercedes-Benz o un Lamborghini. ¿Cómo usted lo va a mantener? Si se lo dan a que usted lo vende, no tiene con qué mantenerlo. Ay, pastor, me regalaron un Lamborghini. ¿Y con qué tú lo vas a mantener? Lo va a vender para adelante y se va a comprar un Toyota. Y lo otro lo va a coger para resolver todo su problema. Y te va a sobrar hasta para montar un negocio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El Señor siempre bendice a las iglesias comprometidas. Por eso Jesús le dice a ellos: alza vuestros ojos. ¿Sabe por qué Jesús? Y con esto voy a concluir. ¿Sabe por qué Jesús lo mandó a alzar los ojos y lo mandó a mirar el campo? Porque Jesús no podía hacerlo solo. Diga conmigo: Jesús no podía hacerlo solo. Por eso Él solo le habló a la mujer samaritana, para que la mujer samaritana le hablara a su propio pueblo. Porque si Jesús se aparecía de repente a Samaria, le iban a caer a pedrada, porque había una disputa. No se llevaban bien los judíos y los samaritanos, no se llevaban bien. Jesús siempre ha sido un estratega. En otras palabras, donde yo no puedo llegar, tú puedes llegar. Gloria a Dios. Donde Charo no puede llegar, Josías puede llegar. Donde Karina no puede llegar, Natalia puede llegar. Donde Kelvin no puede llegar, Sommer puede llegar. Donde Wendy no puede llegar, Sandra puede llegar. ¿Están entendiendo eso? En otras palabras, somos un equipo y cada uno de nosotros es importante. Por eso Jesús dijo: tengo que hablarle a una mujer rechazada, a una mujer que ha sido maltratada, a una mujer que no sabe lo que quiere porque 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene tampoco es suyo. Tengo que hablarle a esa mujer. Jesús sabía que ella, en el espíritu, Jesús lo sabía, que ella cronológicamente iba al pozo a buscar agua. Y allí el Señor se le apareció. ¿Para qué? Para afectar, diga, para afectar su tiempo cronológico. Va a llegar un tiempo en que el Señor va a cambiar tu esquema, en que el Señor va a cambiar tu agenda y va a tener que soltar el cántaro. ¿Qué es el cántaro? Lo cotidiano, lo que ocupa un espacio, lo que ocupa el tiempo. El cántaro puede ser cualquier cosa. Puede ser hasta una profesión, puede ser hasta un trabajo, puede ser hasta una ocupación. Y va a llegar un momento en que el Señor te va a decir: suelta eso por un momento. Quiero que testifique mis grandezas.
quiero que hable de Cristo. ¿Sabes qué hacía yo? Dando clases de matemática. Mi papá es testigo de eso. Cuando me mandaba a dar clases de matemática, a veces el Espíritu Santo me decía: no me dé clase hoy, predícame la palabra. En el liceo, Enríquez y Carvajal, dándole clases a cuarto teórico, a tercer teórico, a segundo teórico, a esos cursos. Y el Señor me decía: predica la palabra. Y yo me paraba en el aula, 40 estudiantes en el aula, y le decía: hoy no voy a dar álgebra, hoy no voy a dar matemática superior, hoy no voy a dar trigonometría, hoy voy a predicarle la palabra. Y borraba la pizarra y comenzaba a darle un mensaje de la palabra con todo y explicación. Y no sé si Kilvio se acuerda de eso, pero mientras yo estaba predicando la palabra, eso pasó varias veces en los cursos, demonios se manifestaban en el aula. Demonios se manifestaban y caían al piso en el aula. Y se reunían entonces todas las demás aulas, y ahí yo aprovechaba y hablaba de Cristo. De tal manera era lo que pasaba allí en el liceo, que hasta un culto levantamos evangelístico, donde cada cierto tiempo nos permitían con bocinas y altoparlantes dar un culto para todo el plantel. Y a veces, escuche esto, a veces yo estaba predicando en cuarto A y en cuarto C se manifestaba un demonio, señores. ¿Tú qué estás escuchando eso? Yo predicando en cuarto A y en cuarto C o cuarto D caía una endemoniada. Tenía yo que salir con todo el aula a cuarto C o cuarto D a echar fuera esos demonios. Porque el Señor se va a manifestar donde está la necesidad. Amén. ¿Por qué aquí los demonios no se revolquean? Porque aquí no hay gente quizás endemoniada. Los endemoniados están allá afuera. Los enfermos están allá afuera. No están en estas cuatro paredes. Y Jesús no podía hacer el trabajo solo. No lo podía hacer. Por eso Él dijo: tengo que salvar a la mujer samaritana. La salvó. Ella soltó el cántaro y fue. Si Jesús hubiese ido, ¿tú crees que la gente iba a salir de la casa? ¿Por qué la gente salió de sus casas? Porque conocía a la mujer samaritana, que no era fácil. No era fácil. Y Él dijo: quiero que ustedes conozcan. Ella dijo: quiero que ustedes conozcan al que me salvó, al que me transformó. Es un profeta, me ha dicho toda la verdad. Preparó el escenario. Preparó el escenario. Y Dios te va a usar a ti para que tú prepares el escenario. Y cuando ese pecador venga aquí a la iglesia, que escuche la palabra, va a pasar no por mi mensaje, sino porque tú preparaste el escenario. ¿Están entendiendo eso? Tú lo preparaste el escenario. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la historia termina, y con esto concluyo, en el versículo 42. La historia termina diciendo, vamos a leerlo desde el 40. Entonces, Juan 4:40 dice: entonces vinieron los samaritanos a él, ¿a quién? A Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos. Pero Jesús era judío. Ellos no lo rechazaron. ¿Te das cuenta? Pero ¿por qué no lo rechazaron? Porque ya la mujer le había testificado lo que él había hecho por ella. Y le dice: por favor, no te vayas. Le rogaron que se quedase con ellos. Y Jesús se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos. Creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, es decir, por tu testimonio,
porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los despreciados, los que no tenían ningún tipo de identidad para los judíos, que eran considerados cosas insignificantes, esos fueron los que reconocieron al verdadero Salvador del mundo, al Cristo, al Mesías. Póngase de pies y dígale al que está a su lado: somos un equipo. Tenemos que trabajar en equipo. Díselo al que está a su lado: hay que trabajar en equipo. El Cairo cambia la visión del Cronos. Tiene que dejar el cántaro. Dígale al que está a su lado: suelta el cántaro. Díselo proféticamente: suelta el cántaro. Comienza a testificarle a otro lo que ha hecho en tu vida. Ha llegado el tiempo de soltar el cántaro. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y la pongamos por obra. Que podamos hablarle a otro de Jesús. Que podamos compartir con otros el evangelio del reino de Dios. Porque el Cairo revela la visión. El Cairo transforma la visión. El Cairo cambia la visión del Cronos. Señor, cambia nuestra perspectiva y que podamos comprometernos con nuestro programa de evangelización. Que podamos correr con la visión. Que podamos hablarle a otro de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.